El discurso hegemónico racista es una práctica social discriminatoria que se manifiesta tanto en el texto como en el habla y la comunicación. Este, junto con las otras prácticas no verbales discriminatorias, contribuyen a la reproducción del racismo como una forma de dominación étnica o racial. La dominación se define como el abuso de poder de un grupo sobre otro y está representada por dos sistemas interrelacionados de prácticas sociales y sociocognitivas cotidianas, es decir, por varias formas de discriminación, marginación, exclusión o problematización por un lado y por creencias, actitudes e ideologías prejuiciosas y estereotipadas por otro. Lo habitual es que se lleve a cabo mediante la expresión, confirmación o legitimación de las opiniones, actitudes e ideologías racistas del grupo dominante. La ideología racista, en forma de doctrina, tiene distintos contenidos en su historia, pero su núcleo básico es la creencia acerca de la superioridad e inferioridad, sustentada esta idea en una jerarquización que se manifiesta de manera cultural y social. Con base en la creencia acerca de las desigualdades entre las razas, se legitima la dominación de las razas consideradas superiores que reafirman su identidad y sus privilegios. La conciencia de raza, relacionada con la creencia en la superioridad de su propia raza, es diferente entre los pueblos, más pronunciada entre anglosajones que entre latinos, es decir, hablantes de lenguas romance, aunque la hostilidad hacia los de afuera es común en la historia. Nuestra hipótesis sobre el efecto que tienen los discursos dominantes sobre la realidad psicosocial del mexicano es que el racismo tiene plena vigencia en nuestros días. En México continúa transmitiéndose la ideología racista como discurso dominante, ya que la raza continúa como ideología imaginario o sentimiento de superioridad. Ahora bien, desde el contenido ideológico, en la actualidad, parecería que el racismo ha disminuido, ya que con estas nuevas generaciones y las nuevas marchas, así como luchas de que todos los seres humanos somos iguales, sin importar raza ni sexo, se ha visto en mayor magnitud, pero lo que no se observa a simple vista es que este modo de no discriminación también se centra en discriminación global y muy en el fondo aún siguen los comentarios racistas. Solo se trata de embellecer por fuera los problemas. La ONU define el racismo como aquella discriminación que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. No solo las personas blancas son racistas, como todos tenemos el estigma. Cualquier persona puede serlo empezando con sus comentarios que diario dicen sin darse en cuenta, diciendo que les encantaría tener ese color de piel. A veces también decimos cosas tan comunes como cuando piden que te presten un color piel o carne, y por ende das un color claro. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra, una idea de la irrectibilidad e incompatibilidad de ciertas especificidades culturales, nacionales, religiosas o étnicas. El racismo como discurso y como una ideología funciona en México a partir del siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas de la raza negroide o indígenas, en donde empieza una ideología que lo que se hace es justificar que hay razas inferiores y que por eso hay que someterlas. Su discurso dominante se empieza a construir a partir de la interacción sociocultural de la familia y escuela, relacionándola con crisis de instituciones y de sistemas políticos, fragmentación cultural y un rol cada vez mayor de los medios de comunicación. El racismo está relacionado con la idea de una cultura única y uniforme, en cierto modo el concepto de la nación como un todo homogéneo, armónicamente integrado, sería una extensión de la nación de etnia, puesto que a fin de poder conformar la nación se ha debido homogeneizar, unificar a los grupos, desprestigiarlos en las distintas regiones. En esta idea de que el tono de piel, el genotipo, la pertenencia étnica y los elementos que componen lo que a veces se expresa equivocadamente como raza son importantes para determinar el valor y los derechos de una persona. El discurso comienza como una forma de lengua para construir la interacción social. Este tiene un gran impacto social que le permite crear realidades e incitar a participar en las acciones sociales. En el discurso son señalados los prejuicios y estereotipos, que se reproducen como creando realidades donde el uso de estos discursos hegemónicos dados por agentes socializadores contribuyen a la docilización y a crear ideologías por medio del uso del lenguaje como un instrumento de culturización, es decir, usando frases que nos forman desde pequeños a ser racistas. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué?
porque, bueno, este es moreno y este blanco. Según el enfoque del racismo institucional, los estratos sociales dominantes no están conscientes de los mecanismos de su dominación y pueden permitirse tener una conciencia tranquila y compatible con convicciones antirracistas. Esos extractos se pueden percibir como ajenos, no obstante se benefician de esa discriminación. El prejuicio y la discriminación no son innatos, sino aprendidos, y se adquieren principalmente del discurso público. Este tipo de discurso, como los debates políticos, las noticias, los artículos de opinión, los programas de televisión, libros de texto y trabajos de investigación académica, están en gran parte controlados por élites. El discurso es la práctica social que relaciona las razones o motivos que explican y legitiman al racismo, en sí mismo una práctica social prominente como otras, y la práctica social casi exclusiva de las élites simbólicas y las instituciones. Al mismo tiempo, el discurso es prácticamente la única manera en que los prejuicios racistas se expresan y reproducen en la sociedad. Estas cogniciones sociales se adquieren generalmente a través de los medios de comunicación, los libros de texto y las conversaciones cotidianas. Un racismo latente, el cual opera sin que sea identificado o percibido como tal por ninguno de los actores en los que se despliega. Este racismo está arraigado en el sentido común y se ha naturalizado tanto que trabaja predominantemente desde el inconsciente, de una forma eficaz en los procesos de diferenciación y los prejuicios de exclusión. Una de las maneras en que se mantiene el racismo es mediante las instituciones. Es debido a los mecanismos propios del funcionamiento de las instituciones que permite que amplios sectores de la población se beneficien con las ventajas económicas o de la clase que puede brindar el racismo activo, evitando al mismo tiempo asumir sus inconvenientes morales. Mantiene la tranquilidad de la conciencia de los que sacan partido de él. El racismo institucional sugiere que las formas contemporáneas del fenómeno puedan desplegarse desde abajo, atravesando las estructuras sociales sin necesidad de una construcción ideológica o doctrinaria. El racismo se sostiene por medio de la cultura. Aquí la argumentación racista ya no se basa en la jerarquía, sino en la diferencia, ya no en los atributos naturales del grupo racializado, sino en su cultura, lengua, religión, tradiciones y costumbres. Este tipo de racismo insiste en la amenaza que la diferencia de los grupos aludidos representa para la identidad del grupo dominante. El racismo de las élites es principalmente discursivo. Los políticos, periodistas, académicos, jueces y los directivos lo que hacen fundamentalmente es escribir y hablar a través de sus diversos discursos dogmáticos y absolutistas. Expresan y reproducen sus creencias, ideologías, planes y políticas. Pero esto no significa que las élites sean generalmente más racistas que las no élites, sino que debido a su acceso especial a las formas más influyentes de discurso público y su control sobre ellos, desempeñan un papel especial en este proceso de reproducción del racismo. Alguna de las características de los discursos es que son construcciones de la sociedad que se reproducen por varios medios diferentes. La ideología forma y produce ciertas características en la sociedad. En su grupo genera cierta forma de pensar y de hacer las cosas, y su estructura puede darle o no un significado o representación, sino crear de manera más efectiva la idea que se desea transmitir. Este es otro de los medios en los cuales se logra mantener la ideología del racismo. Es por medio de las narraciones, historias que se transmite el racismo, por medio de acciones, conceptos y realidades que nos enseñan y nos muestran cómo comportarnos dentro de la cultura dominante. Las historias, cuentos, leyendas, películas, etc., son construidas por estructuras e instituciones sociales que buscan crear cierta ideología. Las diversas estructuras, niveles y géneros y la élite contribuyen a la estrategia global de la autopresentación positiva y de la heteropresentación negativa. Tales estructuras pueden orientarse hacia la construcción de las mismas estructuras mentales, es decir, actitudes e ideologías negativas en torno a las minorías y a la inmigración, considerando que tanto entre los grupos de poder así como entre la población en general, tales cogniciones dominantes del grupo inspiran nuevamente discursos y prácticas sociales igualmente negativos. Podemos comenzar a entender cómo el discurso y especialmente el discurso público de la élite
está implicado de manera crucial en la reproducción y el sostenimiento del racismo. ¿Cómo fuiste a quedar con ese? ¿Qué no ves que hay que mejorar la raza? Ni cruzarte la calle, ¿sabes? Pareces indio. En México, el racismo, la discriminación y la exclusión se pueden ubicar desde el primer encuentro con pueblos de características externas diferentes. A partir de entonces y hasta la segunda mitad del siglo XX, se estableció una jerarquía entre las razas basadas en diferencias observables como el color de la piel, la estatura, el idioma, entre otros. Además de la eterna división de grupos estructurados en blancos, criollos, mestizos e indígenas. Actualmente vivimos un momento de grandes e importantes contradicciones políticas, económicas, culturales y sociales, donde no hay una visión incluyente, logrando que se fortalezcan los discursos basados en el racismo, la xenofobia, la intolerancia, el etnocentrismo, la discriminación, la desigualdad, la exclusión, la marginación y la criminalización contra sectores de la población. La hermenéutica interpreta los hechos de la realidad, y en sus primeras aproximaciones podemos observar una ética comprensiva de la multifacética humanidad, así como nuevos paradigmas de acciones que nos empujan a decir en voz alta qué significado tiene la búsqueda de un mejor mundo. Resulta imposible abordar la opresión y discriminación racial de forma directa, sin emplear un contorsionismo discursivo. Sin embargo, si excluimos el racismo sistémico e institucional, nos queda nada más y nada menos que el statu quo, un movimiento de justicia social. La discriminación racial plantea un reto complejo, debido a que la sociedad a lo largo del tiempo ha estado dominada por ideologías que en general tienden a minimizar el impacto de las identidades étnico-raciales de los sujetos en su posicionamiento social y en su participación en la vida democrática de las sociedades. Se necesita un cambio sistémico para desmantelar el sistema patriarcal que ha afianzado la discriminación, opresión, dominación y control. En primer lugar, tenemos que entender la discriminación y la desigualdad como síntomas de modelos más generales de jerarquización, clasificación y dominación, que sirve para perseguir la incesante acumulación de capital a través de un reparto global del trabajo estratificado por género, raza, clase y nacionalidad. El desmantelamiento de sistemas de opresión y patrones de dominación entre todos los seres humanos debería centrarse en las jerarquías de poder. La inclusión racial es, ante todo, responsabilidad de los movimientos que defienden la justicia, la igualdad y la paz social que están encaminados a lograr un cambio sistemático perdurable. El desmantelamiento de los sistemas de dominación y opresión solo tendrá lugar si adquirimos conciencia de las múltiples formas en las que se materializan actualmente en nuestras luchas de la sociedad, en nuestras relaciones sociales y en términos generales en nuestras vidas.